Hola hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Podemos abrir las Biblias a Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 8. ¿Listos? Okay, yo leo un versículo y ustedes leen el otro, y el último leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y preparaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Todos juntos. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Enseñar durante toda esta exposición que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En esto se está centrando el Evangelio de Marcos. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente es el que vino a servir entre nosotros, sino que también vino a servir a Dios. Es el siervo de Dios que viene aquí a la tierra, no para ser servido, sino para servir. Entonces nos muestra el ejemplo de que nosotros, siendo hijos del Señor, también vamos a aprender y debiéramos tomar esa actitud de servicio en el resto de nuestra vida cristiana. Así que vamos a continuar con el versículo 2 al versículo 8 del Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y este pasaje nos habla acerca de la profecía de la venida de un precursor para preparar el camino del Señor. Este precursor es Juan el Bautista, que predica el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados en el desierto, para lo cual los que venían debían confesar sus pecados. Juan vestía como todos los profetas lo hicieron. Él proclamaba la venida del Señor Jesucristo, pues él solamente era un profeta. En cambio, el Señor Jesucristo es Dios, y que les bautizará con el Espíritu Santo, y no como Juan el Bautista, que bautizaba solamente con agua. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, y gracias, Señor, en este día, porque podemos hablar, Señor, de lo que nos enseña, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos hables en nuestro corazón, y el día de hoy podamos ser convencidos otra vez por tu Espíritu Santo, para mejorar y seguir cada día en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que Juan es el precursor del Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta, pero el contraste es que él anuncia al que va a venir y proclama la venida del Señor Jesucristo. La verdad es que Juan tampoco conocía al Señor Jesucristo en el momento en que estaba dando su mensaje, pero luego después se convence y manda a preguntar y se da cuenta que al que estaba anunciando es al Señor Jesucristo. Por eso el versículo 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Como dijimos, hemos iniciado esta nueva serie de sermones que se llama Jesús, nuestro ejemplo de servicio, donde el evangelista Marcos nos presenta la versión del apóstol Pedro del Evangelio. Pues existen evidencias internas y evidencias externas de que así fue. Encontramos algunos pasajes donde se puede ver que lo que presenta Marcos es la versión del apóstol Pedro de su experiencia con el Señor Jesucristo. Y este era que proclamaba la venida del Señor Jesucristo. Y aunque Marcos no sabía con precisión de qué se trataba al principio de su ministerio, cuando empieza a anunciar al Señor, pero más tarde dijimos
que se convence que es el Señor Jesucristo. Aquí Marcos otra vez nos presenta y dice que el Hijo del Hombre, el siervo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Y esto es lo que nos está mostrando como ejemplo en todo este evangelio. Y ahora nos presenta el anuncio de su ministerio, el siervo proclamado. Para Pedro, por lo que se puede ver en el libro de los Hechos, el ministerio del Señor Jesucristo se inicia con el ministerio de Juan el Bautista, cuando él empieza a llamar al arrepentimiento, predica el bautismo del arrepentimiento. En el versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En este versículo es una combinación entre Éxodo 23:20 y Malaquías 3:1. Este versículo se lee así en Éxodo 23:20, dice, como está escrito en el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Y Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Era común entre los israelitas del primer siglo, hermanos, hacer una cita combinando varios versos, y por eso se refiere aquí como si solamente Isaías estuviese hablando. Dice que es una voz que clama en el desierto. Ese es el centro del mensaje que está hablando en esta profecía, que es la combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento. Y está diciendo, es la voz que clama en el desierto, de eso está hablando, de Juan el Bautista. Estará en el desierto, por eso dice esta cita. Cuando dice, he aquí, yo, está hablando de Dios, envío mi mensajero, está hablando de Juan el Bautista, delante de tu faz el Señor Jesucristo, dice, el cual preparará tu camino delante de ti. También habla del Señor Jesucristo. Este versículo está escrito en Isaías 43, la segunda parte. Este versículo nos habla de que Juan es el precursor del Señor Jesucristo, por eso dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía describe dónde estará esta voz, y esta voz estará en el desierto. Estaba profetizado que Juan iba a hacer su ministerio en el desierto. Este tiene que preparar camino para el Señor. Para Marcos, o la versión del apóstol Pedro del Evangelio, el ministerio del Señor Jesucristo empieza justamente con el ministerio de Juan el Bautista. Para Lucas, empieza a narrar desde los inicios, desde la infancia del Señor, desde el nacimiento del Señor, porque él hace una investigación exhaustiva de la vida del Señor y luego presenta esta versión a su audiencia. En cambio, Marcos presenta la forma en que Pedro presentaba su evangelio. Para él era el inicio con el mensaje de Juan el Bautista. Porque hubo bastantes malas noticias durante el periodo intertestamentario, pero el mensaje de Juan el Bautista marcaba la llegada de las buenas nuevas, que es el ministerio del Señor Jesucristo. Como hablamos la anterior semana, había muchas malas noticias antes del Señor Jesucristo. En el periodo intertestamentario, que son 400 años, el pueblo de Israel había sufrido la deportación, había sufrido la conquista de otros imperios, el griego y el imperio romano, y ellos estaban esperando quién venga a liberarles, estaban esperando al Mesías, al ungido, y de pronto el ungido aparece. Y son las buenas noticias de que ya no hay que sufrir el castigo, la consecuencia de los pecados, de los cuales habían vivido el pueblo de Israel por 400 años ahora, en el periodo intertestamentario. Ahora había las buenas noticias de que había perdón de los pecados y que las consecuencias eternas del pecado no se podía sufrir si se creía en el Señor Jesucristo. En la narración de Lucas, como dijimos, se puede ver acerca de este asunto, cómo para Pedro se iniciaba el evangelio con el bautismo, con el mensaje del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Esto se ve en Hechos 1, el 21 al 22, cuando están eligiendo a Matías y dicen, vamos a elegir, dice Pedro, a uno que haya estado con nosotros desde que Juan el Bautista predicaba hasta la resurrección del Señor. Entonces está mostrando claramente que él estaba mirando su evangelio como iniciado desde el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, estos versículos explican el cumplimiento de esta profecía.
es el ministerio de Juan el Bautista y a la vez es el inicio de las buenas noticias que vienen del Señor Jesucristo después de varios siglos de malas noticias, especialmente refiriéndose al cumplimiento de la ley de Moisés que el pueblo de Israel no había hecho. Y dice, por eso bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En esto Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor Jesucristo. Bautizaba a Juan, dice, en el desierto. Su mensaje era claro. Las personas, que en este caso el pueblo de Israel, tenía que estar preparado para escuchar al Maestro. El Señor todavía no había venido, pero Juan tenía que preparar al pueblo y el pueblo tenía que prepararse para escuchar al Maestro. No era solamente cuestión de cumplir la ley de Moisés fríamente, sino que era necesario arrepentirse, cambiar la actitud. Ellos necesitaban arrepentirse de sus pecados, su mensaje era el arrepentimiento, dice, y predicaba, dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto quiere decir que serían perdonados, pero era necesario que se arrepientan. Y no podía solamente los ritos de la ley de Moisés hacerles aceptos delante de Dios. Ellos necesitaban arrepentirse, porque muchos judíos solamente cumplían con la ley, pero no cambiaban su actitud. Sabían cómo obedecer la ley, pero su corazón no estaba correcto delante de Dios. Y el mensaje de Juan era bien claro. El mensaje de Juan era que está viniendo uno que es más poderoso que yo, pero para recibirle tienes que aprender a aceptar tus pecados, confesar tus pecados, arrepentirte y bautizarte para mantener esa actitud de arrepentimiento, vivir con esa actitud de arrepentimiento el resto de tus días. Sucede lo mismo el día de hoy. Las personas pueden practicar todo tipo de ritos, todo tipo de creencias. Tal vez las personas pueden practicar las creencias de sus ancestros, de las religiones de sus ancestros, pero si no se arrepienten para recibir al Rey de Reyes en su vida, no les vale de nada cualquier tipo de práctica que una persona tenga. A algunos les cuesta dejar mucho sus tradiciones y viven practicando tradiciones familiares o ancestrales en sus vidas. Esto de nada sirve, dice Juan, el mensaje de Juan, si antes no te arrepientes, si no te reconoces delante de Dios y confiesas y no te arrepientes, de nada sirve. Y esto era el mensaje que estaba diciendo Juan a los israelitas, que ellos estaban cumpliendo con leyes que el Señor había dado, pero estaban cumpliendo solo por cumplir. Su corazón no estaba con Dios. Y tal vez esto es algo que puede pasarnos también a nosotros el día de hoy como creyentes. Tal vez podemos hacer las cosas por hacer, podemos venir al servicio por venir, podemos leer la Biblia por leer, podemos aprender a cantar las canciones de la iglesia por aprender, podemos dominar el lenguaje que se utiliza en la iglesia, lo podemos hacer. Pero aquí Juan está diciendo, lo que Dios quiere es tu corazón rendido a Él, al que viene después, y ese es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro corazón rendido. Las formas las podemos guardar, las apariencias las podemos guardar, pero Dios quiere el corazón de aquellos que dicen que le aman. La Escritura dice que salían a Él, versículo 5, toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén vienen bautizados por Él en el río Jordán. O sea, Judea era una provincia romana ahora, casi correspondía a lo que Judea era originalmente cuando los israelitas tomaron la tierra prometida. Eso quiere decir que mucha gente aceptó el mensaje de Juan el Bautista. Por eso se bautizaban, para vivir en arrepentimiento, preparándose para la venida del Señor Jesucristo. El Señor todavía no se había manifestado, pero mucha gente aceptó este mensaje porque era verdadero, porque no era cuestión de guardar la forma, sino era necesario arrepentirse, reconocer lo que estaba mal en su vida y cambiar, porque eso significa arrepentimiento. Pero hacían una cosa para arrepentirse, confesando sus pecados. O sea, el requisito era, la confesión era el requisito de arrepentimiento. No solamente era decir me arrepiento, sino que era necesario reconocer en lo que uno se había equivocado. Eso es confesión.
Una cosa es sentir pesar. A veces confundimos el pesar con el arrepentimiento. Sentir pesar significa sentir culpa por algo que hemos hecho. Pasa después un tiempo y seguimos haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. La palabra enseña que arrepentimiento es cambio de actitud. Eso está diciendo Juan. Ustedes siguen guardando las formas, les dice a los israelitas. Hacen lo que dice la ley de Moisés, saben bien, van una vez al año al templo, hacen sus sacrificios, hacen todo. Pero dice, arrepentíos, dice. Y venían ellos confesando sus pecados. Eso quiere decir que cambiaban su actitud. Reconocían lo mal que estaban haciendo y luego cambiaban su actitud y hacían lo contrario de lo malo que estaban haciendo. O sea que la confesión era necesario para acercarse al Señor. Y esto es lo que nos está enseñando este pasaje el día de hoy también. Si tú dices que estás buscando al Señor Jesucristo, no es suficiente cumplir con las formas. Es necesario aceptar cuáles son tus pecados, reconocerlos, identificarlos, luego confesarlos delante del Señor, luego arrepentirse. Eso quiere decir no volver a hacer más aquello malo que estás haciendo. De lo contrario, estás guardando solamente las formas, estás haciendo religión, estás practicando religión, no estás recibiendo, no estás viviendo como el Maestro quiere que vivamos. Y Juan lo aclara mejor en Mateo 3:2, dice de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Mateo está aclarando esto que Juan dice. Está diciendo que sin arrepentimiento uno no puede entrar al reino de los cielos. Con pesar nomás no pasa nada, hermanos. En Latinoamérica se dice que la gente manifiesta su pesar golpeándose con una piedra al pecho, dice, ¿verdad? ¿Escuchan eso? O sea, no importa cuán grande sea la piedra que te consigas para golpearte el pecho de tu pesar. Pésame. Si no hay cambio en tu vida. Aquí Mateo está diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie puede entrar al reino de los cielos solamente porque se hace pesar lo malo que ha hecho. Tiene que haber cambio, confesión de pecados, arrepentimiento, cambio de actitud. Ya no practicar lo malo que estás practicando, practicar lo contrario, lo bueno. Eso es arrepentimiento. Él añade que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el ministerio del Señor Jesucristo también es el reino de los cielos. Por cierto, la Escritura nos habla acerca del reino de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, por un tiempo Dios fue el rey de Israel, porque Él dirigía su nación, hasta que los israelitas le han pedido un rey como el resto de las naciones, y entonces Dios ha tenido que dirigirles por jueces, luego por reyes y finalmente por profetas. Y como no le escuchaban, Él ha tenido que encarnarse y venir en el Señor Jesucristo, que son las buenas nuevas, justamente de la cual está hablando Marcos aquí. Porque le han sacado a Dios como rey de Israel. Y cuando dice Mateo, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de este reino. Él quiere reinar en tu corazón. Porque cuando a Jesús le han preguntado, ¿eres tú? Él ha dicho, no, yo no soy rey de este mundo. Si fuese rey de este mundo, mis seguidores estarían luchando por mí. No soy rey de este mundo, quiero ser rey de tu corazón. El Señor también dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, aquí está hablando bien claro, está diciendo el mensaje de Juan, que es necesario la confesión y el arrepentimiento para pertenecer al reino de los cielos. ¿Quieres tú recibir al Señor Jesús en tu vida, vivir obedeciendo al Señor? Juan está diciendo, tienes que reconocerte pecador. Y tienes que identificar tus pecados uno por uno, debes confesarlos, arrepentirte de esos pecados, no dejarlos de practicar y empezar a hacer lo bueno. Eso está diciendo Juan. Solo así vas a tener a Cristo, vas a ser un digno seguidor del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de Juan. El profeta Isaías profetizó la venida del precursor del Señor, que vendría a preparar su camino, siendo este Juan el Bautista, que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, a lo que la gente de la provincia de Judea venían, confesaban sus pecados y se bautizaban. La profecía nos habla de la venida de un precursor para preparar el camino del Señor.
Este precursor es Juan el Bautista, que predica en el desierto el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, para lo cual los que venían debían confesar sus pecados. Y si lo vemos un poco más profundo, Juan era el último profeta del Antiguo Testamento que profetizó la llegada del Señor Jesucristo. Lo proclamó en el desierto, predicó que los que se bautizaran después de arrepentirse y confesar sus pecados, mucha gente de la provincia de Judea venían y lo hacían. Juan es el precursor del Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento. Los creyentes debemos estar preparados como precursores, en este caso, para la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el ejemplo que recibimos de Juan. Él era el precursor de la primera venida del Señor Jesucristo. Era un creyente antiguo testamentario y nuevo testamentario, estaba en la frontera de los creyentes. Y su misión era anunciar la primera venida del Señor Jesucristo. Nuestra misión como creyentes el día de hoy es anunciar la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él vendrá. Él vendrá. Y ¿sabe qué? Juan no solamente hablaba del Señor Jesucristo, sino que hasta su vestimenta era consistente con su mensaje. En otras palabras, ¿qué nos está enseñando esto? Que no es suficiente decir con nuestra boca que va a venir el Señor, sino que nuestras vidas deben mostrar nuestra creencia de que también nosotros somos precursores de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo este pasaje es que nosotros tenemos que vivir una vida que muestre, que anunciamos que viene el precursor, que viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Los creyentes somos precursores de la segunda venida del Señor Jesucristo. La Escritura habla del atuendo y la vestimenta del mensajero. La vestimenta del mensajero, su comida, era consistente con su mensaje. Y dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era consistente con la forma que vestían los profetas en el Antiguo Testamento. Zacarías 13:4 dice así: y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Se está refiriendo que los profetas se vestían así como Juan el Bautista se vestía, con piel de camello. No usaban vestimentas lujosas, sino que usaban esta vestimenta. Y Juan, cuando empieza a hacer su ministerio, se vestía consistentemente como los profetas del Antiguo Testamento. En 2 Reyes 1:8 dice: y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Cuando preguntaban cómo acerca del profeta Elías, Elías vestía como Juan el Bautista, o mejor decir, Juan el Bautista vestía como Elías. O sea, su vestimenta era consistente con los profetas del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Juan vestía como vestían los profetas del Antiguo Testamento. Su comida era consistente con lo que mandaba el Levítico. En Levítico 11:22 dice: y esto comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Y dice de Juan que él comía langostas y miel silvestre. Está hablando de la consistencia de la vida de Juan el Bautista con el mensaje que él anunciaba. ¿Qué mensaje más grande, queridos hermanos? Si nosotros creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos debe ser consistente con lo que decimos que nosotros creemos. ¿Qué le parece? O sea, no puede haber área de nuestra vida que esté fuera de la centralidad de Cristo. No podemos vivir una vida que en ciertas cosas se dé permiso y en otras cosas trate de imitar al Señor Jesucristo. Porque ya le pertenecemos al Señor, ya somos del Señor, y nuestra vida, dice Juan el Bautista, debiera reflejar en todo que nosotros somos precursores de la segunda venida del Señor Jesucristo. Qué desafío, ¿verdad, hermanos? O sea, Juan anuncia a uno que es más poderoso que él. Juan está cumpliendo las profecías y ahora está proclamando este mensaje. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Aunque no está diciendo que el Señor Jesucristo es el Mesías,
Pues incluso él mismo no sabía que el Señor Jesucristo era el Mesías, a ese punto no sabía. Pero más tarde sí lo supo, pero estaba anunciando al que sabía que iba a ser el Mesías prometido de Israel. Sabía que era mucho más poderoso que él, el que venía después de él. ¿Saben por qué? Porque es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Por eso dijo: ¿a quién no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado? En este caso vemos que esta es la figura del esclavo. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Que él no se siente digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso es lo que sucedía. Lo que está diciendo Juan aquí está usando una figura literaria. Está diciendo: me siento como un esclavo frente a su amo. Que si el amo quiere que le desate su calzado, el amo le dirá al esclavo: desátame mi calzado. Pero mientras el amo no le dice que le desate los calzados, el esclavo no lo va a hacer. Juan está diciendo: así yo me siento frente al que estoy anunciando. El que está viniendo es mi amo, el que está viniendo es mi dueño, el que está viniendo es el creador del universo. Yo me siento poco menos que un esclavo, así como un esclavo se siente frente a su amo, que no quiere desatarle su calzado mientras él no le da la orden. Así me siento yo, porque el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo. De tal manera que me siento como un esclavo indigno por mi cuenta de desatarle la correa de su calzado. Es una figura que está utilizando aquí Juan. Es una figura literaria. ¿Por qué dice? Porque Juan dice: yo a la verdad, dice, bautizo con agua. Yo con agua no os bautizo. ¿Qué quiere decir eso? Que la decisión que tú tomas de confesar y arrepentirte, lo sellamos con este símbolo que es el bautismo en agua. Cualquier persona, dice Juan, que se arrepiente y confiesa sus pecados, entonces se bautiza. Eso quiere decir, se compromete públicamente a vivir en confesión y arrepentimiento delante de todo Israel. Eso es lo que yo hago, dice Juan. Ese es el ministerio que yo tengo, dice, nada más. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, del cual yo me siento como un esclavo que mientras mi amo no me ordena, no me atrevo ni a desamarrarle el cordón de sus calzados, dice. Ese dice: no va a bautizarles con agua solamente, no va a ser que ustedes sellen su compromiso delante de Israel porque ustedes personalmente han decidido confesar su pecado y arrepentirse, sino el que viene detrás de mí va a bautizarles con el Espíritu Santo. Por eso es más poderoso. ¿Y cómo es este asunto? Cuando uno cree en el Señor Jesucristo y le entrega su vida, dice la palabra que es bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a su vida, le ayuda, es el maestro, es el guía, es el consolador, le ayuda a usted a obedecer la palabra de Dios. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de obedecer a Dios. Y Juan estaba diciendo esto cuando dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Está mostrando que había muchas malas noticias desde el periodo intertestamentario. Era difícil obedecer a Dios, por eso el pueblo había pasado casi 400 años lejos de su tierra. Lejos de vivir en la bendición de Dios porque habían desobedecido, habían pagado las consecuencias de su pecado. Ahora estaba diciendo, está viniendo uno que es más poderoso, que viene y que bautiza con el Espíritu Santo, que así como Israel sufrió las consecuencias de su pecado, los que se arrepienten tendrán el Espíritu Santo y podrán vivir obedientes a Dios, por tanto, evitar las consecuencias del pecado. Esto es lo que Juan está diciendo. Por eso es más poderoso que Él. Porque los ritos podemos cumplir, la religión externa podemos cumplir, pero lo que Dios quiere, dice Juan, es un corazón arrepentido. Pero dice Juan: yo hasta el bautismo en agua llego yo le meto al agua, le saco, haciendo honor a lo que usted se ha comprometido, es lo que yo hago. Pero su corazón no le puedo cambiar. El que le cambia es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Aquel al cual usted le entrega su vida. Y cuando usted le entrega su vida, ahí mismo le da el poder del Espíritu para obedecerle a Él. De eso está hablando Juan. Por eso su mensaje es bien claro el día de hoy también. El arrepentimiento era bueno para recibir al Mesías. Confesar era bueno. El bautismo era aceptar esta condición. Pero el Mesías, el Señor Jesucristo, les daría el bautismo del Espíritu Santo para ayudarles a obedecer a Dios.
Hermanos, no se puede obedecer a Dios si no se tiene el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para obedecer a Dios, y esto se obtiene cuando te rindes al Señor, cuando te quiebras delante del Señor y dices: Señor, mi vida he manejado hasta el día de hoy, pero mira, Señor, los resultados de la forma en que he manejado mi vida. Pero el día de hoy me rindo a ti, me quiebro delante de ti. Ya no quiero seguir manejando, porque cuando yo manejo mi vida, esta es la calidad de vida que tengo. Y no voy a estar contigo. Así que el día de hoy me rindo, me quiebro delante de ti. Y cuando se quiebra, se rinde delante del Señor, entonces Él le perdona sus pecados, le da la vida eterna y le bautiza con su Espíritu Santo, le da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted pueda obedecer a Dios. Hermanos, en una persona se ve que el Espíritu Santo mora en su vida cuando es obediente a Dios. Cuando sin que nadie le mire, sin que nadie le esté controlando, obedece a Dios, esa persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando has recibido al Señor Jesucristo, porque el bautismo del Espíritu Santo es simultáneo a la decisión de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. No necesariamente vamos a sentir emociones, a veces uno no siente nada, pero el milagro ha sido hecho en su vida. Juan se vestía con piel de camello y tenía un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre y predicaba a aquel que estaba anunciando. Era poderosísimo, más poderoso que él. No se atrevía a desatar la correa de su calzado, porque él solamente bautizó con agua, pero el que vendría bautizaría con el Espíritu Santo. Juan vestía como todos los profetas lo hicieron. Él proclamaba la venida del Señor Jesucristo, pues él solamente era un profeta. En cambio, el Señor Jesucristo es Dios, y Él es el que bautizaría con el Espíritu Santo, y no como Juan con agua solamente. Juan vestía como los profetas del Antiguo Testamento y comía conforme a la ley de Moisés, proclamaba la venida del Señor Jesucristo y que tenía poder de bautizar con el Espíritu Santo, y mucha gente de la provincia de Judea y las afueras venían y aceptaban su mensaje y se bautizaban. Queridos hermanos, Juan fue un profeta y el Señor Jesucristo, el Mesías al que éste proclamaba. Los creyentes proclaman que el Señor Jesucristo es Dios encarnado y que en Él solamente hay salvación. Y esto es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Que tenemos que proclamar que Jesús es el Mesías y que solamente en Él hay salvación. No hay en ninguna otra cosa salvación, solamente en el Señor Jesucristo. El profeta Isaías profetizó la venida del precursor del Señor. Juan el Bautista, que vendría a preparar su camino, este predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y la gente de Judea venía, confesaban sus pecados y se bautizaban. Este vestía con piel de camello y su cinturón de cuero era. Se alimentaba de langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: el que viene es más poderoso que yo, y que no se atrevía a desatar encorvado la correa de su calzado, porque él bautizaba solamente con agua, pero el que venía detrás de él bautizaría con el Espíritu Santo. Juan era el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que profetizó la llegada del Señor Jesucristo y lo proclamó en el desierto, predicó el bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados, vestía como los profetas del Antiguo Testamento y proclamaba que el Señor Jesucristo era poderoso, que tenía el poder de bautizar con el Espíritu Santo. Y mucha gente venía de la provincia de Judea. Venían y aceptaban su mensaje y se bautizaban. Querido hermano y querido amigo, ¿qué vas a hacer tú con el mensaje de Juan? Lo que Juan dice es: confiesa tu pecado, arrepiéntete, pide perdón a Dios y vive con esa actitud de confesión y de arrepentimiento el resto de tu vida. Eso es el bautismo de Juan. No es una ceremonia, el bautismo que hacemos es diferente, no es una ceremonia que hacemos aquí para ponerlo en fotografía y en un cuadrito. El bautismo es una actitud que tenemos que tener, como decimos, 24/7, 24/7. Tenemos que vivir con una actitud de confesión y de arrepentimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Por eso es bueno practicar el quebrantamiento en la mañana, hermanos. Cuando uno se levanta temprano por la mañana, por si acaso, humíllese delante del Señor. Diga, Señor, hoy día me estoy quebrantando, Señor, porque hoy día mi vida voy a pecar este día. Así que antes de nada, Señor, he abierto mis ojos, por favor, me quebranto delante de ti, porque tú eres el poderoso, tú eres veraz, yo soy mentiroso. Me quebranto delante de ti. Eso es lo que el bautismo de Juan estaba enseñando. No las formas, sino que vivir con una actitud de confesión y arrepentimiento delante del Dios Todopoderoso. O sea, no podemos abandonar esta actitud en nuestra vida cristiana. Tenemos que vivir con esta actitud en nuestra vida cristiana. Por eso Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que los que eran condenados en Roma a la crucifixión, que eran sentenciados a la crucifixión para morir en la cruz, como muestra de que habían aceptado su sentencia y que estaban de acuerdo con la sentencia que les habían dado, tenían que cargar su cruz por la calle y decir, sí, voy a morir en esta cruz, me van a crucificar, acepto la culpa que me han dado. Y en comprobación de eso cargaban su cruz. Por eso al Señor le hicieron cargar también la cruz, pero no es porque Él tenía culpa, sino que esa culpa era nuestra, hermanos. Por eso el Señor dice, acéptense pecadores todos los días. Juan está diciendo, vivan confesando y arrepintiéndose todos los días. Vivan con esa actitud. Jesús dice, carguen su cruz cada día. Desde la mañana hasta que se duermen son culpables. Ustedes son injustos, yo soy justo, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de Juan? ¿Vamos a vivir aceptando, confesando, arrepintiéndonos? Tome la decisión el día de hoy. Entréguele su vida al Señor. Confiese sus pecados, arrepiéntase y viva con esa actitud. Y el Señor le dará su espíritu para poder decirle no al pecado. Aparte que heredará la vida eterna, podrá vivir una vida que va a evitar las consecuencias del pecado. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, en este día, porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de Juan el Bautista, que nos hace reflexionar, Señor, acerca de lo que es vivir en ti, confesando, Señor, nuestros pecados y arrepintiéndonos y vivir con esa actitud cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.